Hey corredores, ¿cómo están? En este video les comparto 5 cosas que tienes que considerar antes de correr tu primer maratón en este 2020, si es que así lo has proyectado. Correr un maratón supone para muchos corredores la meta máxima a alcanzar y sobre todo el proyecto deportivo, el cual cuando inicias a correr pues se ve muy distante y es cuando te preguntas y dices, no, eso no es para mí, si ni siquiera alcanzo 5, es más, en esos 5 me estoy muriendo, jamás voy a alcanzar un maratón. Pero conforme vas corriendo, conforme vas acumulando más kilómetros y sobre todo llegas a la distancia entre 10 kilómetros a 21K, que es medio maratón, ya se ve muchísimo más factible correr un maratón. La prueba máxima del atletismo de fondo, 42 kilómetros, 195 metros. Pero tienes que considerar 5 cosas que en mi aportación y en mi experiencia considero importante antes de que tomes esa gran decisión y sobre todo te inscribas a tu próximo y primer maratón. La primera cosa que tienes que considerar es que seas muy honesta, muy honesto contigo mismo. ¿A qué me refiero? Cuando iniciamos a correr lo hicimos por una situación adversa en nuestras vidas que nos estaba quejando horrible. ¿A qué me refiero? Quizás era físico, emocional e incluso hasta espiritual. Ponernos unos tenis era la única opción para escaparnos de esa situación y así lo fue. Porque conforme íbamos en los primeros metros, que dudo que hayan sido kilómetros al principio, al menos yo no, alcancé más de 800 metros, pues nuestro cerebro iba secretando lo que se conoce como endorfinas, una sustancia que nos irradia o nos llena de alegría y de felicidad, y eso en cierta manera, mientras corríamos, trotábamos o caminábamos, nos hacía olvidarnos y hasta cierta forma escaparnos de nuestro problema. Ese seguía ahí, pero nosotros nos íbamos envolviendo de mucha felicidad. Conforme fuimos alcanzando más kilómetros, seguíamos escapando de este problema, pero también nos fuimos volviendo acumuladores de medallas, de kilómetros, de likes, de todas esas cosas. Entonces, al principio vamos perdiendo un poquito la conciencia de lo que es sano y de lo que ya raya en lo obsesivo. Es así como cuando uno ya empieza a estar en un grupo de running o sobre todo empezar a tener amistades, es que nosotros perdemos un poco esa sintonía, seguimos siendo acumuladores, queremos demostrar algo a alguien o a algo simplemente o en redes sociales, en nuestro trabajo, y es que tomamos la decisión de inscribirnos a nuestro primer maratón sin ni siquiera tener la capacidad física, la experiencia y el número de kilómetros en nuestras piernas. Muchos corredores que conozco corren su primer maratón en menos de un año de haber iniciado a correr. Esto supone un gran esfuerzo fisiológico y quizás a la larga puede traer trastornos físicos que en ese momento no se van a ver, pero sí a la larga. Tener esa conciencia y ser muy honesto contigo misma o contigo mismo de decir, este maratón lo voy a conseguir, pero no ahora. No porque tenga que demostrar algo, no porque tenga que pertenecer a un grupo, es que yo simplemente me voy a inscribir. Esta honestidad quiere decir que si te hacen falta un año más o 2 años más de seguir corriendo, por ejemplo, medias distancias, medio maratón, adelante, hazlo. No hay ninguna prisa. Iniciaste a correr en el tiempo y en el espacio adecuado que lo tenías que hacer. Punto. No te desesperes y no trates de acumular kilómetros simplemente porque pensaste que iniciaste tarde a hacerlo. Así que honestidad, por favor, siempre. El punto número 2 que tienes que considerar va muy ligado del punto anterior y se trata a que tienes que ser muy consciente de lo que se viene. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando ya tomamos esa decisión de que ya tenemos bastante experiencia, kilómetros y todas esas cuestiones que les menciono, bueno, conciencia. ¿De qué? De que tus horarios tendrán que ser modificados, de que tendrás que invertir mayor dinero en todo lo que representa alimentación, ayuda con fisioterapeuta, nuevos tenis, obviamente mucho más adecuados y con un mayor performance. Y también, bueno, pues todas las cuestiones que tienen que moverse a consecuencia de cumplir tus entrenamientos que te llevarán mínimo 1 hora diaria, ya sea por la mañana, por el mediodía o por la noche. Entonces tienes que ser muy consciente si en esa época vas a tener un trabajo excesivo, si tienes un compromiso familiar que se avecina, si tienes un problema grande. Entonces tienes que ver que va a ser muchísimo más difícil. Ojo, no imposible, pero sí mucho más difícil, y estas cuestiones pueden hacer que abortes la misión en muchas mañanas, en muchos
tardes de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tus mismos problemas personales o laborales o familiares pues te dejan muy cansado, muy agotado. Así que correr tu primer maratón es una gran decisión y sobre todo una gran planeación. El punto 3 es súper sencillo y es que selecciones como un elite. ¿A qué me refiero? Bueno, si ya consideraste el punto 1, el punto 2 y dices, bueno, soy muy don chingón, entonces vamos a tomar esa decisión. ¿A cuál me inscribo? Pues bueno, tu primera opción que siempre vas a tener es en tu ciudad. Si es que en esta se organiza un maratón. Si es una ciudad, digamos, pequeña o muy chica, quizás no lo exista. Entonces, ¿qué debes de considerar? Bueno, pues correr fuera de tu ciudad. Y si estás en una ciudad grande, pues bueno, tienes mayor facilidad. En mi caso, cuando fue mi primer maratón, bueno, pues la primera opción fue correr en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque representaba ya conocer las calles de esta ciudad, porque representaba mayor facilidad, porque los gastos de viaje pues no iban a representar prácticamente nada, pero sobre todo porque consideraba que podía estar mi familia en ese evento justo en la meta. Y así fue. Pero cuando lo quieres hacer más grande, cuando lo quieres hacer de verdad una aventura épica y única, pues bueno, es cuando te atreves a romper esa propia caja de confort de estar corriendo tu primer maratón en tu ciudad. Y no solamente, ojo, no solamente seleccionas una ciudad de tu mismo país, sino que también te atreves, porque esa es la palabra, te atreves a salir de tu país, a pedir un pasaporte o quizá una visa e irte a un maratón fuera de este país donde vivas. Y eso representa pues obviamente la incertidumbre del viaje, la aventura, mayores gastos obviamente, pero eso sí, representa un contacto cultural distinto, una adrenalina distinta, una emoción distinta y sobre todo estar enfrentándote a algo que te llevó a un país distinto y que no conocías quizá, entonces eso pues es muy bueno. Y si consideras esta segunda parte, salir de tu país e irte a otro por el resto del mundo, pues bueno, ¿dónde lo puedes checar? Bien sencillo, en Google pon la palabra AIMS, A-I-M-S, Calendar. Te va a salir un link directo, si no, de todos modos te lo dejo acá abajo, de donde puedes tú ver todos los maratones a nivel mundial que están certificados por esta organización, los cuales garantizan una organización que va desde la acreditación bronce, plata y oro. Esto representa ser maratones hechos de verdad con esmero. No habrá ningún problema. Así que ahí puedes checar prácticamente todas las fechas del año en todas las ciudades del mundo y tú simplemente te pones a, pues sí, a dejar volar tu imaginación. ¿Para qué? Para que selecciones tu primer maratón. ¿Dónde? En Asia, en Europa, en América, wherever you want, donde tú lo hagas, va a ser un momento espectacular. La cuarta cosa que tienes que considerar rumbo a tu primer maratón es que seas muy amable contigo mismo. ¿A qué me refiero? En mi primer maratón, mi principal objetivo, ¿cuál fue? Bueno, conseguir un tiempo determinado para estar en el maratón de Boston. ¡Oh, iluso! En mi primer maratón yo no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo más allá de los 35 kilómetros que había entrenado y claro está, los más difíciles. Así que llegando al kilómetro 35-36 sucedió lo que yo no imaginaba. Mi cuerpo estaba extenuado, cansado, cuasi derrotado. Fue ahí que comprendí que mi objetivo debió ser no el maldito tiempo, sino terminar. Finalmente y afortunadamente terminé mi primer maratón con los brazos en alto, con una sonrisa, abrazando a mi familia y es ahí que comprendí que ese objetivo tuvo que haber sido ese, terminar. Ojo, tienes que terminar tú también completo, sin hacer trampas, sin entrar en la ruta, pero sobre todo con los brazos en alto, con una sonrisa, también abrazando a tu familia. Así que hazlo así. ¿Y la amabilidad en qué tiene que ver? Bueno, muchas veces seleccionamos este primer maratón con un grado de rudeza extremo. ¿A qué me refiero? Con una altimetría muy ruda, o muy caluroso, o muy frío. Y hay que decirlo como es. Somos seres humanos que necesitamos objetivos muy fuertes y como corredores no es la excepción. Pero también hay que decirlo como es. Tanta rudeza, tanto esfuerzo sobrehumano suena a que en redes sociales vamos a tener un boom de likes, un boom de reconocimientos y en sí que nos digan, wow, qué guerrera, qué guerrero, nadie como tú. Hay que ser bien claros. Así que hay que dejar esta cuestión de lado y seleccionar un maratón que sea bondadoso, amable contigo, con una ruta plana, con una temperatura agradable, que si ya de por sí correr un maratón va a ser de verdad
muy difícil, ¿por qué agregarle más dificultad? Entonces tienes que aprender a disfrutar y saber llegar a esa meta con los brazos arriba. Si quieres tener una opción en México de primer maratón, considera el Maratón Torreón El Ala. Es muy plano y sobre todo los habitantes apoyan de verdad de manera única. ¿O qué tal en Ciudad de México? Un maratón que recientemente con el cambio de ruta se volvió más bondadosa cuesta abajo y sobre todo representa un escenario muy hermoso, todos los edificios y todos los monumentos que se recorren. Pero si ya lo quieres hacer en grande, irte a las grandes ligas, pues bueno, considera para debutar el Maratón de Chicago en octubre, que es una ruta plana, una temperatura hermosa, una ciudad de primer mundo y sobre todo una ruta que estará, pero de verdad, apoyada por millones de personas en las banquetas. Así que hazlo amable, hazlo divertido y que tu objetivo sea ese, terminar con los brazos en alto y una tremenda sonrisa, carajo. La quinta cosa que tienes que considerar es que tienes que tener mucha serenidad. ¿A qué me refiero? Cuando cruces la primer meta de ese primer maratón, seguramente muchas cuestiones mentales, espirituales van a transformarse en tu cuerpo. Va a ser una visión distinta de cómo veías las cosas. Dicen los que saben que correr un maratón es la perfecta analogía de la vida misma. La vida, la muerte y la vida. Así que todas estas experiencias psicológicas que se viven rumbo a los 42 kilómetros, 195 metros, de verdad son apabullantes en nuestro cerebro, en nuestro espíritu. Así que una vez que cruces la meta tendrás que ser muy sereno, con mucha paciencia, porque nuestra mente loca, llena de endorfinas, de entusiasmo, de emoción, va a querer otro maratón a la vuelta de la esquina el próximo mes. Y como recuerda que yo te decía que nos volvemos acumuladores, entonces tristemente volvemos a nuestros orígenes de ser obsesivos, compulsivos, y vamos a empezar a llevar a nuestro cuerpo 3, 4 maratones por año, y entonces eso ya no suena físicamente y saludablemente muy bueno. Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo, cada quien lo lleva de la manera como la tenga que llevar, pero sí, no extralimitarte, darle el perfecto estado emocional a lo que conseguiste. Es como conseguir un gran empleo, un gran desarrollo económico en tu vida, o quizás unir tu vida con una pareja. Seguramente vivirás una etapa con esa persona o esa cosa o en ese proyecto a mediano a largo plazo, dándole esa dimensión, estando con eso o con esa persona por mucho tiempo. Lo mismo representaría correr un maratón, ¿no? Ya que hayas cruzado esa meta, sentirlo por muchos meses, que te caigan los 20 de los porqués, empezarás a llorar aún más, el síndrome post-maratón. Así que serenidad, tienes que ser muy tranquilo. Ojo, el cuerpo, una vez que cruce la primer meta, querrá otra, ¿sí? Pero nada tiene que ver con que te inscribas el siguiente mes a tu próximo maratón. Dale la justa dimensión a esto y quiérete un poco, quiere tu cuerpo, porque quizás ahorita no veas los estragos, pero años más adelante esto te cobrará las facturas, y se trata de que este deporte sea hermoso y saludable y no lo contrario. Bien, corredores, ¿qué te parecen estas 5 cosas rumbo a tu primer maratón en este 2020? ¿Has aplicado algunas? ¿Estás aplicando algunas? O mejor aún, ¿ya decidiste qué maratón va a ser y por qué? Compártemelo acá, me daría muchísimo gusto saber hacia dónde te van a llevar esos nuevos kilómetros. Cuídense mucho, corredores, los veo pronto. Bye.